Bienvenida y bienvenido a Capítulo, el espacio de pensamiento administrativo donde vamos a leer todos esos libros maravillosos que todo dueño de negocio debería leer. Y si no ha podido leer, obviamente para eso estamos nosotros. Y aquí vas a escuchar palabra a palabra de cada uno de estos libros y aparte vamos a reflexionar respecto al pensamiento y a los conceptos que quiere explicar el autor. Hoy, tercer capítulo de Piense y hágase rico, de Napoleon Hill. Está muy bueno este capítulo, así que vamos allá. No olvides suscribirte, darle a la campanita y también, obviamente, dejar un like. Deja todos también tus reflexiones y pensamientos en la caja de comentarios. Nos vemos. Capítulo 3. La fe. Visualización y creencia en la consecución del deseo. El segundo paso hacia la riqueza. La fe es el elemento químico primordial de la mente. Cuando la fe se mezcla con el pensamiento, el subconsciente capta la vibración, la traduce en su equivalente espiritual y la transmite a la inteligencia universal, como es en el caso de la plegaria. Las emociones de fe, amor y sexo son las más poderosas entre las principales emociones positivas. Cuando se mezclan las tres, tienen el efecto de colorear el pensamiento de tal manera que éste alcanza al momento al subconsciente. Y allí se transforma en su equivalente espiritual, la forma singular que induce una respuesta de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, perdón. Inteligencia infinita. Estaba viendo unas cosas de inteligencia artificial en la tarde y bueno, quedé con eso. Qué interesante. La mezcla entre la fe, el amor y el sexo. Tener fe, algo, tener amor y supongo yo que desearlo, que ya lo vimos en el capítulo anterior. ¿Cómo acrecentar la fe? Tenemos un planteamiento que le ayudará a comprender mejor la importancia que el principio de autosugestión asume en la transmutación del deseo en su equivalente físico o monetario. La fe es un estado mental que se puede inducir o crear, como la afirmación o con las repetidas instrucciones al subconsciente, a través del principio de autosugestión. Como ejemplo, considere el propósito por el que presumiblemente usted está leyendo este libro. El objetivo es, por supuesto, adquirir la capacidad de transmutar el pensamiento intangible del impulso del deseo en su contrapartida física, el dinero. Al llevar a cabo las instrucciones descritas en los capítulos sobre la autosugestión y el subconsciente, resumidas en el capítulo de la autosugestión, usted puede convencer al subconsciente de creer que recibirá lo que está pidiendo, y ello actuará en esa creencia, que su subconsciente le devolverá en forma de fe, acompañada de planes precisos para procurar eso que usted desea. La fe es un estado mental que puede incrementar a voluntad. Una vez que haya dominado los 13 principios, porque se trata de un estado mental que crece voluntariamente. La repetición de la afirmación de órdenes a su subconsciente es el único método conocido del crecimiento voluntario de la emoción de la fe. Quizás el concepto le queda más claro con la siguiente explicación, de la forma en que los hombres a veces se convierten en criminales. Wow. Para decirlo con las palabras de un famoso criminólogo. Cuando los hombres entran por primera vez en contacto con el crimen, este les repugna. Si siguen en contacto con él durante algún tiempo, se acostumbrarán y lo tolerarán. Y si permanecen en contacto con el crimen durante el tiempo suficiente, acaban por aceptarlo y se dejan influir por él. Claro, como uno normaliza las cosas y al fin y al cabo termina formando parte de tu realidad.
Entonces, esto, al igual que la fe o al igual que el dinero, quizás tiene que ver también con hacer de esta sugestión y también de esta parte amiga con el dinero, tiene que ver con tratar de hacerlo como una especie de naturalidad, de una normalidad. Es el equivalente de decir que cualquier impulso de pensamiento que sea repetidamente encauzado hacia el subconsciente resulta aceptado e influye en el subconsciente. ¿Qué procede a traducir ese impulso en su equivalente físico? Por el procedimiento más práctico que haya disponible. En relación con esto, vuelva a considerar la proposición de que todos los pensamientos que han sido emocionalizados, cargados emocionalmente y mezclados con la fe empiezan inmediatamente a traducirse en equivalente física o en su contrapartida. Las emociones o la porción sentimental de los pensamientos son los factores que dan vitalidad y acción a estos, mezcladas con cualquier impulso de pensamiento. Las emociones de la fe, el amor y el sexo le añaden más energía de la que tendría por sí sola. No solo los impulsos de pensamientos que se hayan mezclados con la fe, sino los que mezclan con cualquiera de las emociones positivas o de las negativas, puedan alcanzar el subconsciente e influir en él. A partir de esta afirmación, usted comprenderá que el subconsciente traducirá en su equivalente físico un impulso de pensamiento de naturaleza negativa o destructiva, con tanta facilidad como actuaría con pensamientos de naturaleza positiva o constructiva. Esto explica el extraño fenómeno que millones de personas experimentan, denominado infortunio o mala suerte. Hay millones de personas que se creen condenadas a la pobreza y al fracaso, por culpa de alguna fuerza extraña que creen no poder controlar. Ellos son creadores de su propio infortunio, a causa de estas creencias negativas, que su subconsciente adopta y traduce en su equivalente físico. Este es un momento apropiado para sugerirle de nuevo a usted de que puede beneficiarse transmitiendo a su subconsciente cualquier deseo que quiera traducir en su equivalente físico o monetario, en un estado de esperanza o convicción de que la transmutación tendrá lugar. Su convicción o su fe es el elemento que determina la acción de su subconsciente. No hay nada que impida embaucar a su subconsciente al darle instrucciones a través de la autosugestión, de la misma manera que yo engañé al subconsciente de mi hijo. Para llevar a cabo este engaño de manera más realista, cuando se dirija a su subconsciente, compórtese tal como lo haría si ya estuviera en posesión del objeto material que está pidiendo. Su subconsciente traducirá en su equivalente físico por el medio más práctico y directo cualquier orden que se le dé en un estado de convicción o de fe en que la orden se llevará a cabo. Por el medio más práctico y directo, cualquier orden que se le dé en un estado de convicción o de fe en que la orden se llevará a cabo. Hay que estar en un estado entonces, en un estado de ya tenerlo listo. Sin duda se ha dicho bastante para señalar un punto de partida desde el cual uno puede, mediante la experimentación y la práctica, adquirir la capacidad de mezclar la fe con cualquier orden que se le dé al subconsciente. La perfección surgirá a través de la práctica. No puede aparecer por el mero hecho de leer las instrucciones. Es esencial para usted que estimule sus emociones positivas como fuerza dominante de su mente. Aquí y quita importancia y elimina las emociones negativas. Una mente dominada por las emociones positivas se convierte en una morada favorable para el estado mental conocido como fe. Una mente así dominada puede voluntariamente darle al subconsciente instrucciones que éste aceptará y ejecutará de inmediato.
Ah, o sea, lo que dice aquí el lector es que uno lo que tiene que hacer es simplemente alimentar las emociones positivas, alimentar la fe y alimentar este trío que es la fe, el sexo y... ¿cuál era el otro? Y el amor. Que cualquier instrucción que uno le dé al cerebro en este estado, y también de convicción, va a llegar directo al subconsciente. La fe es un estado mental que se puede inducir a través de la autosugestión. Durante todas las épocas, las religiones han exhortado a la humanidad en conflicto a tener fe en este o aquel dogma o credo, pero no han logrado explicar a las multitudes cómo tener fe. Ya. No han, no han afirmado que la fe es un estado mental que se puede inducir mediante la autosugestión. En un lenguaje que cualquier ser humano normal podrá entender, describiremos todo lo que se sabe sobre el principio mediante el cual la fe puede aparecer donde ya no existe. Tenga fe en usted, fe en el infinito. Antes de empezar debería recordar que la fe es el elixir eterno, que la vida da. Da vida, poder y acción al impulso del pensamiento. Merece la pena leer el enunciado anterior una segunda vez, y una tercera y una cuarta. Merece la pena leerlo en voz alta. La fe es el elixir eterno, que da vida, poder y acción al impulso del pensamiento. Al impulso del pensamiento. Claro, porque sin estas emociones, ¿para qué vamos a estar pensando? Y también para qué nos vamos a estar moviendo. Si no hay fe. La fe es el punto inicial de toda la acumulación de riquezas. La fe es la base de todos los milagros y de todos los misterios que no puedan analizar con los parámetros de la ciencia. La fe es el único antídoto conocido contra el fracaso. La fe es el elemento, el componente químico, que combinado con la plegaria nos proporciona comunicación directa con la inteligencia infinita. La fe es el elemento que transforma la vibración ordinaria del pensamiento, creada por la mente infinita del hombre, que en su equivalente espiritual. La fe es el único agente a través del cual el hombre puede dominar la fuerza de la inteligencia infinita y usarla. Todo esto es muy fácil de demostrar, va ligado al principio de la autosugestión, por lo tanto centraremos la atención en el tema de la autosugestión para descubrir qué es y lo que se puede alcanzar con ella. Se sabe que uno llega finalmente a creer cualquier cosa que se repita a sí mismo, sea la afirmación verdadera o falsa. Si un hombre repite una mentira una y otra vez, con el tiempo aceptará esa mentira como algo cierto. Más aún, creerá que es cierta. Todo hombre es el que es a causa de los pensamientos dominantes que él permite que ocupen su mente. Los pensamientos que un hombre adopta deliberadamente y que anima con entusiasmo y con los que combina una emoción o más, constituyen las fuerzas motivadoras para que dirigen y controlan cada uno de sus movimientos, actos y enseñanzas. Aquí tenemos el enunciado de una verdad muy importante. A ver, veamos. Que son súper interesantes los enunciados. Los pensamientos combinados con cualquiera de las emociones constituyen una fuerza magnética que atrae a otros pensamientos similares o relacionados. Ya. Pensamiento y emoción. Pero ya dijimos que la fe es el elixir del pensamiento. Entonces es como primero sentirse para poder pensar. Y de ahí pensar. Como que se me abrió la cabeza con esto, ¿eh? No sé ustedes qué estarán pensando. Sigamos. Un pensamiento así magnetizado
con la emoción se puede comparar con una semilla que cuando es plantada en terreno fértil germina, crece y se multiplica una y otra vez, hasta que aquello que en un principio fue una semillita se convierte en innumerables millones de semillas de la misma clase. La mente humana está constantemente atrayendo vibraciones que armonicen con aquella que la domina. Cualquier idea, plan, pensamiento o propósito que uno abriga atrae infinidad de ideas afines. Adquiere estas ideas en su propia fuerza y crece hasta convertirse en el propósito maestro que domina y motiva al individuo en cuya mente se ha alojado. A cuidar los pensamientos, ¿no? Volvamos ahora al punto inicial, para informarnos de cómo se puede plantar en la mente la semilla original de una idea. La información es fácil de atender. Cualquier idea, plan o propósito se puede injertar en la mente mediante la repetición del pensamiento. Por eso, le damos instrucciones para que ponga por escrito un planteamiento de su propósito principal o objetivo primordial y preciso. Lo memorice y lo repita en voz alta todos los días, hasta que las vibraciones auditivas hayan alcanzado su subconsciente. Claro, mira, está haciendo con nosotros, con el paso a paso que leímos en el capítulo anterior, lo que hizo con sus hijos. ¿Se acuerdan de la historia anterior? Decídase a dejar de lado las influencias de todo ambiente desfavorable para construir su propia vida a medida. Al hacer un inventario de sus recursos, capacidades mentales, quizá usted descubra que su mayor debilidad sea su falta de confianza en sí mismo. Esta desventaja puede ser superada y la timidez transformada en coraje a través de la ayuda que el principio de la autosugestión proporciona. La aplicación desde el principio puede ejecutarse mediante la sencilla enunciación de los impulsos de pensamientos puestos por escritos, memorizados y repetidos hasta que lleguen a formar parte del instrumento mental de que la facultad inconsciente de su mente disponga. Wow, 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 chicos. Napoleón Hill en el primer capítulo nos dice que tenemos que tener un objetivo. Luego de esto, define cómo enfocarnos en ese objetivo y que el deseo de obviamente cumplirlo, que es realmente lo que donde pone foco en el capítulo anterior, es en no desertar a eso que elegimos como objetivo. Y ahora, a través de la fe, o por eso se llama este capítulo el tema de la fe, es que nos dice que nos sugestionemos de tal forma que podamos tener fe, tanto de que nos repetimos, de que vamos a concretar ese objetivo. Qué poderoso. Vamos. Fórmula para confiar en sí mismo. Mira ese título. Escuchen bien esto, mira. Maravilloso. Sé que tengo la capacidad de alcanzar el objetivo del propósito definido de mi vida. Por lo tanto, exijo de mí mismo acción perseverante y continua hasta conseguirlo. Aquí y ahora prometo ejecutar tal acción. Poderosísimo, bueno. 2. Me doy cuenta de que los pensamientos dominantes de mi mente se reproducirán con el paso del tiempo en actos externos y físicos, para transformarse en una realidad física. Por lo tanto, concentraré mis pensamientos durante 30 minutos cada día en la tarea de pensar en la persona en que me propongo convertirme, creando de
creando de este modo una imagen mental clara. Sé que mediante el principio de la autosugestión, cualquier deseo que abrigue con perseverancia buscará expresarse a través de ciertos medios prácticos para obtener el objeto que haya tras él. Por lo tanto, dedicaré 10 minutos cada día a pedirme el incremento de la confianza en mí mismo. 4. He escrito con la claridad una descripción del objetivo primordial de mi vida y nunca dejaré de esforzarme hasta que haya conseguido la suficiente confianza en mí mismo para alcanzarla. Y 5. Comprendo con claridad que no hay riqueza ni posición que pueda durar mucho tiempo a menos que se haya formado sobre la lealtad y la justicia. Por lo tanto, no me comprometeré en ninguna transacción que no beneficie a todos a los que afecte. Tendré éxito trayendo hacia mí las fuerzas que deseo emplear y la cooperación de otras personas. Induciré a otros a servirme por obra de mi disposición de servir a otros. Eliminaré el desprecio, la envidia, los celos, el egoísmo y el cinismo, y cultivaré el amor por toda la humanidad. Porque sé que una actitud negativa hacia los demás nunca me dará el éxito. Haré que los demás crean en mí, porque yo creeré en ellos y en mí mismo. Firmaré esta fórmula con mi nombre, la memorizaré y la repetiré en voz alta una vez cada día, con la fe absoluta de que influirá gradualmente en mis pensamientos y mis actos, para que yo me convierta en una persona que confía en sí misma y que goza del privilegio del éxito. ¡Qué poderoso! ¡Qué poderoso, weón! Esto está como para imprimirlo, dejarlo cerca de la cama, en algún lugar donde uno lo pueda ver y literalmente decirlo siempre. Búsquenlo en el libro si es que lo tienen, o si tienen por ahí el PDF, página 58. O pónganle, o retrocedan. Está precioso. Tras esta fórmula hay una ley de la naturaleza que ningún hombre ha sido todavía capaz de explicar. El hombre por el que dicha ley se conoce tiene poca importancia. Lo que importa de ella es que funciona para la gloria y el progreso de la especie humana. Si es usada de forma constructiva, por otra parte, si se usa de forma negativa, destruirá con la misma facilidad. En esta afirmación podemos encontrar una verdad muy importante. Quienes se hunden en la frustración y acaban su vida en la pobreza, la miseria y la angustia, lo hacen a causa de la aplicación negativa del principio de la autosugestión. La causa se puede encontrar en el hecho de que todos los impulsos del pensamiento tienen tendencia a vestirse de su equivalente físico. El subconsciente no distingue entre impulsos de pensamientos positivos o negativos. Trabaja con el material que le suministramos a través de nuestros impulsos de pensamiento. El subconsciente traducirá en algo real un pensamiento regido por el miedo con tanta facilidad como transformaría en realidad un pensamiento regido por el coraje o por la fe. Voy a tomar un poquito de agüita. Está muy bueno este capítulo. Tal como la electricidad hace girar la rueda de la industria y rinde servicios útiles si se le emplea correctamente, o acaba con la vida si se hace mal uso de ella. Así, la ley de la autosugestión nos conducirá a la paz y a la prosperidad, o nos arrastrará hacia el valle de la miseria, el fracaso y la muerte, de acuerdo con el grado de comprensión y aplicación que tengamos de ella.
Si uno se llena la cabeza de miedos, dudas o desconfianza en su capacidad para concretar y usar la fuerza de la inteligencia infinita, la ley de la autosugestión adoptará ese espíritu de desconfianza y lo usará como patrón, mediante el cual el subconsciente lo traducirá en su equivalente físico. Así, como el viento arrastra una nave hacia el este y otra hacia el oeste, usted será elevado o hundido por la ley de la autosugestión de acuerdo con la manera en que usted oriente las velas de su pensamiento. La ley de la autosugestión se puede elevar a cualquier persona a niveles asombrosos de realización. Queda bien descrita en los siguientes versos. Si piensas que estás vencido, lo estás. Si piensas que no te atreves, así es. Si te gusta ganar, pero piensas que no puedes, es casi seguro que no ganes. Si piensas que perderás, estás perdido. Pues el mundo nos enseña que el éxito comienza en la voluntad del hombre. Todo está en el estado de ánimo. Si piensas que eres superior, lo eres. Has tenido que pensar alto para ascender. Has tenido que estar seguro de ti mismo antes de ganar ningún premio. Las batallas de la vida no siempre favorecen al hombre más fuerte o al más rápido. Pero tarde o temprano el hombre que gana es el hombre que piensa que puede. Wow. Así que a pensar de que podemos hacer las cosas que nos proponemos. Observe las palabras que se han destacado y captará el profundo significado que el poeta expresa. Piensa que puede. En algún rincón de su carácter está latente, dormida, la semilla de la realización que si germinara y se pusiera en acción, lo elevaría a niveles tal vez que usted nunca soñó alcanzar. Así como un virtuoso puede arrancar las melodías más hermosas de las cuerdas de su violín, usted puede despertar el genio que yace dormido en su mente y hacer que lo conduzca hacia arriba, hacia cualquier objetivo que desea alcanzar. Abraham Lincoln fue un fracasado en todo lo que intentó, hasta que después de haber alcanzado los 40 años fue un don nadie de ninguna parte, hasta que una gran experiencia entró en su vida y despertó el genio dormido que había en su corazón y en su cerebro, para darle al mundo uno de los hombres realmente grandes. Esa experiencia estaba combinada con las emociones de la aflicción y el amor. Le aconteció a través de Anne Rutledge, la única mujer a quien él amó realmente. Es sabido que la emoción del amor está ligada al estado de ánimo conocido como la fe, y esto se debe a que el amor se aproxima mucho a traducir los impulsos de pensamiento en su equivalente espiritual. Durante su labor de investigación, el autor ha descubierto a partir del análisis de la vida y obras realizaciones de centenares de hombres de posiciones destacadas, que detrás de casi cada uno de ellos existía la influencia del amor de una mujer. Si quiere pruebas de poder de la fe, examine las realizaciones de los hombres y mujeres que se han valido de ella. Jesús, el Nazareno, encabeza la lista. Mira. La base de la cristiandad es la fe, con independencia de cuántas personas hayan falseado o malinterpretado el significado de esa gran fuerza. La esencia de las enseñanzas y de las realizaciones de Cristo, que pueden haberse interpretado como milagros, son nada más y nada menos que fe. Y hay fenómenos milagrosos. Se producen solo a través del estado mental conocido como la fe. Consideremos el poder de la fe tal como nos las mostró un hombre bien conocido por toda la humanidad, Mahatma Gandhi, de la India. Este hombre, el mundo tuvo uno de los ejemplos más sorprendentes de las posibilidades de la fe que conozca a la humanidad. Gandhi ostentó más poder potencial que ningún otro
de sus contemporáneos, y ello a pesar del hecho de que no contó con ninguna de las herramientas ortodoxas del poder, tales como el dinero, barcos de guerra, soldados ni material bélico. Gandhi no tenía dinero, ni casa, ni siquiera ropa, pero tenía poder. ¿Cómo lo obtuvo? Lo creó a partir de su comprensión del principio de la fe y mediante su capacidad para trasplantar esa fe al espíritu de 200 millones de personas. Gandhi consiguió la sorprendente proeza de influir en 200 millones de mentes para formar un conglomerado humano que se motivase al unísono, como un solo hombre. ¿Qué otra fuerza de este mundo, aparte de la fe, puede lograr tanto? Para pensar. Un caso práctico, la Asociación del Acero de los Estados Unidos. Debido a la necesidad de la fe y de la cooperación en el funcionamiento de los negocios y de la industria, será tan interesante como provechoso analizar un suceso que nos proporciona un excelente ejemplo para la comprensión del método por el cual los individualistas y los hombres de negocios acumulan grandes fortunas al dar antes de intentar obtener. El suceso elegido para este ejemplo data de comienzos de siglo, cuando se estaba formando la United States Steel Corporation, o Asociación del Acero de Estados Unidos. A medida que lea la historia, tenga presente de esos hechos fundamentales y comprenderá cómo la idea se ha convertido en fortunas inmensas. Si usted es de los que se han preguntado a menudo cómo se han acumulado las grandes fortunas, esta historia de la creación de la United States Steel Corporation le resultará esclarecedora. Si tiene alguna duda de que los hombres pueden pensar y hacerse ricos, esta historia disipará esa duda, porque usted podrá ver con claridad en la historia de la United States Steel Corporation la aplicación de una porción importante de los principios que se describen en este libro. El asombroso relato del poder de una idea ha sido escrito de forma espectacular por John Lowell del New York World Telegram y la transcribimos con su cortesía. Un bonito discurso de sobremesa por millones de dólares. Aquella noche del 12 de diciembre de 1900, en la que unos 80 miembros de la ciudad financiera se reunieron en un salón de banquetes del University Club, en la Quinta Avenida, para hacer los honores a un hombre joven del oeste de Estados Unidos, ni media docena de los invitados supuso que estaban a punto de presenciar el episodio más importante de la historia de la industria estadounidense. J. Edward Simmons y Charles Stuart Smith, llenos de gratitud por la pródiga hospitalidad con que Charles M. Schwab le había regalado durante una reciente visita a Pittsburgh, habían organizado la cena para presentar a aquel empresario de acero de 38 años a la Sociedad de Banqueros del este de Estados Unidos. Pero no esperaban que magnetizara de tal modo la convención. De hecho, le advirtieron que los corazones que llenaban las camisas de Nueva York no reaccionarían a la oratoria, y que si no quería aburrir a los Stillman y a los Harriman y a los Vanderbilt, sería mejor que se limitase a 15 o 20 minutos de intrascendencia amable, pero nada más. O sea, hablar un rato nomás. Incluso John Pierpont Morgan, sentado a la derecha de Schwab, como indicaba su dignidad imperial, se contentó con agradecer muy brevemente su presencia a la mesa del banquete. Y en lo que se refería a la prensa y al público,
todo el asunto presentaba tan poco interés que los periódicos del día siguiente ni lo mencionaron. De manera que los anfitriones y sus distinguidos invitados probaron los habituales 7 u 8 platos. Hubo poca conversación y versara sobre lo que se versase fue parca y discreta. Aunque algunos de los banqueros y agentes de la bolsa habían visto antes a Schwab, cuya carrera había florecido en los bancos de Monongahela, ninguno los conocía bien. Pero antes de que la velada acabara, ellos y Money Master Morgan quedarían admirados y un bebé de $1.000 millones, la United States Steel Corporation, nacería allí. Quizás sea una lástima para la historia que no se haya hecho ninguna grabación del discurso de Charlie Schwab en aquella cena. Sin embargo, se trata de un discurso casero, con incorrecciones gramaticales, pues los perfeccionistas del lenguaje nunca le interesaron a Schwab, lleno de refranes y compaginados con ingenio. Pero aparte de eso, obtuvo una fuerza y un efecto impresionante sobre los $5.000 millones de capital estimado que los comensales representaban. Cuando terminó y la reunión vibraba todavía con sus palabras, aunque Schwab había hablado durante 90 minutos, Morgan condujo al orador a una ventana apartada donde, balanceando las piernas en un alto e incómodo asiento, hablaron durante 1 hora más. La magia de la personalidad de Schwab se había puesto en acción con toda su potencia, pero la más importante y perdurable fue el programa detallado y explícito que presentó para el engrandecimiento del acero. Muchos otros hombres habían tratado de interesar a Morgan en montar juntos un trust del acero, a partir de las combinaciones con empresas de pastelería, cables y flejes, azúcar, goma, whisky, aceite o goma de mascar. John W. Gates, el apostador, lo había urgido a hacerlo, pero Morgan no había confiado en él. Los hermanos Moore, Bill y Jim, mayoristas de Chicago, habían fusionado una fosforera y una corporación de galletitas. Habían tratado de convencerlo, fracasando en su intento. Albert H. Gary, el sacrosanto abogado del Estado, quiso traerlo a su terreno, mas no llegó a ser lo bastante grande para impresionarlo. Hasta que la elocuencia de Schwab elevó a J.P. Morgan a las alturas, desde donde pudo visualizar los sólidos resultados del proyecto financiero más atrevido que se hubiera concebido nunca. La idea era considerada un delirante sueño de especuladores ingenuos. El magnetismo financiero que hace una generación empezó a atraer miles de compañías pequeñas y a veces ineficazmente dirigidas a combinaciones más grandes y competitivas. Se ha vuelto operativo en el mundo del acero gracias a los artilugios de aquel jovial pirata de los negocios, John W. Gates. Este había formado ya a la American Steel and Wire Company, con una cadena de pequeñas empresas, y junto con Morgan habían creado la Federal Steel Company. Pero el lado gigantesco trust vertical de Andrew Carnegie, dirigido por sus 53 accionistas, esas combinaciones resultaban insignificantes. Podían combinarse como mejor les pareciese, pero ni todas juntas harían mella en la organización de Carnegie, y Morgan lo sabía. El viejo escocés excéntrico también lo sabía. Desde la majestuosa altura de Esquivo Castle, había visto primero divertido y luego con resentimiento los intentos de las pequeñas compañías de Morgan entrometiéndose en sus negocios. Cuando esos intentos se tornaron demasiado importantes, el mal genio de Carnegie
se convirtió en ira y en deseos de venganza. Decidió duplicar cada fábrica suya por cada una de sus rivales, por cada una que sus rivales poseyera. Hasta entonces no había tenido interés en cables, tubos, flejes ni planchas. En cambio, se contentaba con venderle el acero en bruto a las compañías y las dejaba que trabajaran en la especialización que quisieran. Ahora Schwab, como jefe y lugarteniente capaz, planeaba arrinconar a sus enemigos contra la pared. Así fue como Morgan vio la solución a su problema de combinaciones en el discurso de Charles M. Schwab. Un trust sin Carnegie, el gigante, no sería ningún trust, sino un pastel de ciruelas sin ciruelas. El discurso de Schwab de aquella noche del 12 de diciembre de 1900 aportó la sugerencia que no la solicitud de aquel vasto imperio. Carnegie podía llegar a estar bajo la sombra de Morgan. Habló del futuro mundial del acero, de reorganización en aras de eficiencia, de especulación, de deshacerse de la compañía improductiva, de la concentración del refuerzo en las propiedades florecientes, de ahorros en el tráfico en el tráfico de mineral bruto, de ahorros en departamentos de dirección y administrativos, de captar mercados extranjeros. Más que todo eso, le dijo a los bucaneros que habían entre ellos donde estaban los errores de su piratería habitual. Sus propósitos, suponía él, había sido crear monopolios, aumentar los precios y pagarse a sí mismos dividendos exagerados más allá de todo privilegio. Con su estilo campechano, Schwab condenó ese sistema. La estrechez de miradas de semejante política, dijo a su auditorio, residía el hecho de que restringiría el mercado en un momento en que todo pugnaba con la expansión. Abaratando el coste del acero, explicó, se crearía un mercado expansivo, se idearían más usos para el acero y se captaría una parte considerable del mundo de la industria. En realidad, aunque él no lo supiese, Schwab era el apóstol de la moderna fabricación en serie. O sea, el deseo era gigantesco este tal Charles. Así acabó la cena en la University Club. Morgan se fue a su casa para pensar en las predicciones y los progresos de Schwab. Schwab se regresó a Pittsburgh y a dirigir el negocio siderúrgico para W. Andrea Carnegie, mientras Gary y todos los demás volvían a sus teletipos para especular anticipándose al próximo movimiento. No tardó mucho en suceder. A Morgan le llevó más o menos una semana dirigir el festín de razonamientos que Schwab le había puesto delante, cuando se aseguró de que no iba a sufrir ninguna indigestión financiera. Llamó a Schwab y se encontró a un hombre bastante reticente. Al señor Carnegie, le dijo Schwab, quizás no le alegrará mucho descubrir que el presidente de su conglomerado de empresas ha estado coqueteando con el emperador de Wall Street. El barrio de Carnegie ha resuelto no pisar jamás. Entonces John W. Gates, que hacía de intermediario entre Morgan y Schwab, sugirió que si Schwab estuviera casualmente de paso por Bellevue Hotel de Filadelfia, JP Morgan podía coincidir con él en el mismo sitio. Mira. Sin embargo, cuando Schwab llegó, Morgan se hallaba enfermo en su casa de Nueva York y, presionado por el hombre mayor, Schwab viajó a Nueva York y se presentó en la puerta de la biblioteca del financiero. En la actualidad
ciertos historiadores de la economía han expresado la sospecha de que esta historia, desde el principio al fin, fue planificada por Andrew Carnegie, que la cena en honor a Schwab, el célebre discurso, la reunión del domingo por la noche entre Schwab y el rey del dinero fueron sucesos que el sagaz escocés había preparado de antemano. La verdad es precisamente todo lo contrario. Cuando Schwab fue llamado a cerrar el trato, ni siquiera sabía si el jefecito, que llamaban a Andrew, presentaría atención a una oferta de vender. En particular, un grupo de hombres a quienes Andrew consideraba dotados de algo menos que la beatitud. Pero Schwab acudió a la reunión con 6 hojas escritas de su puño y letra, llena de datos que según él representaban el valor físico y potencial del rendimiento de cada compañía metalúrgica que él consideraba una estrella esencial en el nuevo firmamento del metal. 4 hombres sopesaron esos esquemas durante toda la noche. El jefe, por supuesto, era Morgan. Firme en su credo del derecho divino del dinero, con él estaba su socio aristocrático, Robert Bacon, un erudito y un caballero. El tercero era John W. Gates, a quien Morgan tachaba de apostador y utilizaba como herramienta. El cuarto era Schwab, quien sabía más sobre el proceso de elaborar y vender acero. Que cualquier grupo de hombres de su época. A lo largo de aquella conferencia, los esquemas del hombre de Pittsburgh no se cuestionaron nunca. Si él decía que una compañía valía tanto, así era, y punto. Así fácil evaluar algo. También insistió que incluir en la combinación solo las empresas que él tenía nominadas. Y había concebido una corporación sin dobleces, donde ni siquiera quedaba lugar para satisfacer la codicia de amigos que deseaban descargar su compañía sobre los anchos hombros de Morgan. Al amanecer, Morgan se puso de pie y se desperezó. Solo quedaba un asunto pendiente. ¿Cree que puede persuadir a Andrew Carnegie de vender?, preguntó. Puedo intentarlo, repuso Schwab. Si usted consigue que venda, me comprometeré en todo este asunto, aseguró Morgan. Hasta allí todo iba bien, pero ¿vendería a Carnegie? ¿Cuánto pediría? Schwab pensaba en unos 320 millones de dólares. ¿Cómo se efectuaría el pago? ¿En acciones ordinarias o preferentes? ¿En bonos? ¿En efectivo? Nadie podía reunir 320 millones de dólares en efectivo. En enero acudieron a un partido de golf en los anhelados prados de Stead, calle Andrews en Westchester. Andrew envuelto en jerseys, bien abrigado, y Charlie conversando de trivialidades para ejercitar el buen humor, pero no se pronunció ni una palabra sobre negocios hasta que la pareja se sentó en la cálida sala de la cabaña que Carnegie poseía cerca de ahí. Entonces, con el mismo poder de convicción con el que había hipnotizado a 80 millones en la University Club, Schwab dejó caer rutilantes promesas de retiro y comodidad, de los innumerables millones que satisfacerían los caprichos sociales del viejo escocés. Carnegie estuvo de acuerdo, escribió algo en un trozo de papel y dijo: muy bien, venderemos por este precio. La cifra era de unos 400 millones de dólares y sugirió a partir de los 320 millones que Schwab había previsto como precio básico, añadiéndole 80 para recuperar el valor aumentado sobre el capital previsto durante los últimos años.
Ya. Más tarde en la cubierta de un transatlántico, el escocés le decía arrepentido a Morgan: ojalá te hubiera pedido 100 millones más. Si me lo hubieses pedido, te los hubiese dado, le respondió Morgan amable. Hubo cierto alboroto, por supuesto. Un corresponsal británico envió un cable diciendo que el mundo del acero extranjero estaba aterrado ante la gigantesca corporación. El presidente Hadley de Yale declaró que a menos que se regulasen los trusts, el país tendría un emperador en Washington durante los próximos 25 años. Pero es el hábil agente de bolsa de King era que King era se aplicó a su trabajo de impulsar tan vigorosamente las nuevas acciones hacia el público que todo el exceso de liquidez estimado por algunas en cerca de 600 millones de dólares fue absorbido en un abrir y cerrar de ojos, de manera que Carnegie obtuvo sus millones. El sindicato de Morgan consiguió 62 millones, 2 millones por todos sus problemas, y todos los muchachos desde Gates a Gary también ganaron sus millones. Schwab, de 38 años, obtuvo su recompensa. Fue nombrado presidente de la nueva corporación y ostentó ese mismo cargo que había creado en su propia cabeza hasta 1930. La impresionante historia del gran negocio que usted acaba de leer es un ejemplo perfecto del método por el cual el deseo se puede transmutar en su equivalente físico. Esa gigante organización se creó en la imaginación de un solo hombre. El plan por el que le proporcionaban a la organización hornos de acero que aportaban su estabilidad financiera se creó en la mente de la misma persona. Su fe, su deseo, su imaginación, su perseverancia fueron los verdaderos ingredientes esenciales que conformaron a la United States Steel Corporation. Los hornos y los equipos mecánicos adquiridos por la empresa, después de haber surgido la exigencia legal, fueron accidentales, pero un análisis cuidadoso revelará el hecho de que el valor aumentado de las propiedades adquiridas por la corporación se incrementó en unos 600 millones de dólares por la mera transacción que los consolidaba a todos bajo esa misma gerencia. En otras palabras, la idea de Charles M. Schwab, sumada a la fe con la que contagió a JP Morgan y a los demás, habían dado unos beneficios de unos 600 millones de dólares. ¿No es una suma insignificante por una sola idea? La United States Steel Corporation prosperó hasta convertirse en una de las empresas más ricas y poderosas de Estados Unidos, dando empleo a miles de personas, desarrollando nuevas aplicaciones para el acero y abriendo nuevos mercados, demostrando de ese modo que los 600 millones de beneficios por que la idea de Schwab produjo estaban bien merecidos. La riqueza empieza a partir de una idea. La cantidad está limitada solo por la persona en cuya mente esa idea se pone en movimiento. La fe elimina las limitaciones. Cuando esté preparado para negociarle a la vida lo que usted desee, recuerde, usted es el que pone el precio para obtener lo que quiere. Aquí acabamos el capítulo. Muy, 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 muy bueno, encuentro yo. Quizás en mi apreciación un poco latera la historia de la State Steel Corporation. Un poco podría haberla resumido un poquito más. Creo que ahí es mucho relleno para explicar algo que ya venía dando. Quizás el autor lo quiso incorporar en su libro por el tema de que, claro, de la mente de Charles estuvo siempre esa empresa gigante y
estuvo también en contacto con las personas precisas como para poder llegar a eso. Pero me quedo con lo que significa el tema de la fe. Es creer y también es sugestionarse para obviamente creer en uno, de que puede lograr las cosas. Y también de creer que la idea o el pensamiento sí genera las realidades. Por eso cuando dice al final, cuando esté preparado para negociarle a la vida, lo que usted desee, recuerde, usted es el que pone el precio para obtener lo que quiere. Qué heavy. Y también voy a enfatizar en ¿cómo se llama? En el poema del capítulo anterior, que dice: le discutí un penique a la vida y la vida no me dio más, por mucho que le implore a la noche cuando contaba mis escasos bienes, porque la vida es un amo justo que da lo que pides, pero cuando has fijado el precio debes aguantar la faena. Trabajé por un salario de jornalero solo para descubrir, perplejo, que cualquier paga que hubiera pedido a la vida, ésta me lo hubiese pagado de buen agrado. ¿Qué, qué forma de cerrar este capítulo? La fe, más que la fe en uno mismo, que es muy importante, la fe que esa idea que uno crea, o sea, al fin y al cabo es la fe en uno mismo, es la fe en la capacidad real de convertir y de materializar el deseo, el deseo de concretar ese pensamiento y ese objetivo. El cuarto capítulo es la autosugestión. Ya lo vamos a ver mañana. Y nada, muy feliz como siempre de estar acá. Visiten nuestra página www.pensamientoadministrativo.cl, donde tenemos disponibles nuestros servicios para que tú puedas asesorarte con personas expertas ya a esta altura. Cuídense, que tengan una gran semana y un excelente inicio de día, en caso de que lo estén escuchando en la mañana, que va a estar publicado ya este capítulo. Un gusto, piensen y háganse ricos.